Con el inicio de una nueva temporada llega la oportunidad de que grandes talentos jóvenes de la competición puedan llegar a explotar o exponer sus mejores cualidades. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment propondríamos 5 grandes jugadores, en este caso de categoría sub-21, que pueden llegar a ser muy relevantes o que podemos llegar a seguir en esta temporada 24-25 de la liga. La exposición de talento muchas veces puede llegar a ser la pieza fundamental para constantemente estar al pendiente de grandes ligas y grandes competiciones como lo es la liga, y ello especialmente para los jóvenes talentos y cómo pueden llegar a ramificar sus mejores cualidades poco a poco a través del proceso y la continuidad, y con ello ser suficiente para verdaderamente ser relevantes en su equipo y ello también hacerles cumplir de cara a márgenes individuales los objetivos, especialmente por parte de cada club. Es por ello que, como mencionábamos al principio, hablaríamos de 5 jugadores que especialmente de cara a esta temporada pueden llegar a ser muy útiles no solo para el equipo, sino también en margen a su progresión y juventud, como mencionábamos y destacábamos al principio. También hablaríamos de jugadores sub-21, o sea, entre la edad de 21 años o inferior a esta, muy cercana a este margen de edad, para tratar de proponer tal vez una idea de cómo poco a poco la progresión en la liga sigue dando mucho de qué hablar de cara a sus jugadores y protagonistas. Es con ello que antes de comenzar quisiéramos invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Ello no solo nos ayuda a llegar a más personas, sino también desarrollar la idea fundamental de este pequeño medio de comunicación, el poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas, en el que con ello es que comenzaríamos hablando de estos 5 grandes jugadores que pueden llegar a tener una temporada muy interesante y especialmente que pueden llegar a ser muy significativos para tal vez conocer la finalización de muchos márgenes relevantes en la clasificación. Con ello comenzaríamos hablando de unos clubes más relevantes en esta característica, la clasificación, especialmente hablando del campeón, en el que recordemos Real Madrid, la campaña anterior culmina como campeón de liga, uno también con un margen histórico de puntos, característica muy interesante para Real Madrid, ya que no solo pudo llegar a proyectar las mejores cualidades de talento joven, especialmente jugadores como Jude Bellingham, Rodrigo o Vinicius Jr., sino también la idea de poder llegar a enfocarlo en un espacio en el que no se encontraba una referencia ofensiva constante o que ratificara el nombre de delantero centro. Ello especialmente para Real Madrid pudo llegar a ejemplificar que, por ejemplo, jugadores como mencionábamos anteriormente, Jude Bellingham tuvieran algo más de aportación a la hora de la elaboración de goles y la consistencia a la hora de rematar, características muy interesantes que antes en general no se habían visto con tanta progresión. Ahora para el jugador que destacaríamos el día de hoy, Arda Güler, no solo representa la cualidad de seguir progresando a través de una característica interesante como lo es la rotación en los minutos y especialmente las cualidades para un jugador talentoso que verdaderamente puede llegar a hacer la diferencia en un Real Madrid que está muy acostumbrado a que en momentos difíciles verdaderas figuras relevantes en su estructura en general puedan llegar a hacer la diferencia, por ejemplo en clasificaciones europeas, algo muy relevante para el equipo y especialmente para los instantes de partido en el que la temporada se hace cada vez más larga, los minutos en las piernas más pesados y con ello la oportunidad de que jugadores frescos, con dinámica de primer equipo, pero constantemente con el hambre de mostrar algo más, puedan llegar a contar con algo más de constancia. Eso es lo que encontraríamos en Arda Güler. En perspectiva, la campaña anterior pudo llegar a aportar en un margen de minutos jugados de 377 minutos, ello a través de 4 diferentes partidos en los que inició de titular y 10 partidos en los que apareció desde el banquillo a través de la rotación. En general 377 minutos ratificados también en una aportación ofensiva de 6 goles, algo especialmente interesante ya que tal vez esta cifra para la siguiente campaña, bueno, para esta campaña puede llegar a no solo significar que el equipo, por ejemplo, pueda llegar a encontrar en él espacios o momentos en los que pueda llegar a aportar desde la zona del centro del campo muy adelantado, especialmente para generar labores de soporte en jugadores como Kylian Mbappé o Vinicius Jr., ya que diríamos que en general hacer jugadores de tanto despliegue físico y corrección a la hora de las labores ofensivas de esta característica
así que tengan que el equipo y la estructura tener que sacrificarse más para las labores de compenetración defensiva y los espacios en el centro del campo, básicamente defender con mayor cantidad en el bloque del mediocampo, ya que sus referencias ofensivas no están constantemente acostumbradas y no es algo malo, simplemente es una forma de un estilo de juego a generar constante soporte en margen a las recuperaciones y al bloque defensivo. Con ello, jugadores como Arda Güler tal vez poco a poco a largo plazo para esta temporada podrían llegar a dar algo más de sostenibilidad en esta posición, constantemente trabajando en estos espacios en los que los jugadores anteriormente mencionados no tengan que retroceder tanto en el campo y en los momentos de una recuperación y rápidamente una progresión. Jugadores como Arda Güler puedan llegar a tomar la iniciativa, ya que es un jugador que en lo que respecta a la campaña anterior tuvo un porcentaje muy bueno de efectividad y de pases intentados en margen de efectividad también para la consecución de adelantamientos, algo especialmente interesante ya que he ejecutado a través de 53,43 pases intentados en fase progresiva y en la última área cercana al cuarto final de la portería rival. Representan solo lo que mencionábamos anteriormente, que esta capacidad de poco a poco la rotación y tener minutos de verdadera constancia en el equipo pueden llegar a ser la diferencia para un Real Madrid que no solo aspira a competiciones europeas, sino también a defender el título de la liga, y con ello por supuesto tal vez poder llegar a encontrar algo más de sinergia en esto que no hemos podido llegar a ver tanto en estos primeros partidos de la liga para el equipo de Carlo Ancelotti. En general es un jugador muy interesante, su progresión constantemente, aunque no lo parezca demasiado de cara a los minutos, parece que siempre crece a pasos adelantados, y ello también sería muy interesante para poder llegar a determinar más adelante cuál será su futuro para la institución merengue. En general un jugador muy interesante, y con ello tal vez la oportunidad de que para esta temporada con algo más de relevancia pueda llegar a ser un factor diferencial de cara a los objetivos del equipo merengue. Con ello pasaríamos a hablar de otra de las figuras de esta competición, especialmente un club que bajo la perspectiva de la campaña anterior claramente buscará fomentar no solo alta relevancia en lo que le remite un equipo de competiciones europeas. En este caso estamos hablando de el Girona, que no solo es equipo de UEFA Champions League, sino también es un equipo que verdaderamente la temporada pasada vale la pena recordar las grandes cualidades que demostró en el campo para tratar de esperanzarse de cara al presente, no a través de los nombres, sino la ideología que ahora mismo representa Girona, de que el trabajo y las oportunidades del mercado a través de referentes no tan conocidos, pero la oportunidad de demostrar que son grandes estrellas del deporte en este Girona para también potenciar sus carreras, es una oportunidad constante, constantemente relevante para el equipo en general, para su margen económico, pero también para el margen deportivo. Ya lo vimos anteriormente con jugadores como Alex García o Arden Dodvik, que salen del equipo, pero dejan un buen margen para que el equipo siga siendo continuista de cara a oportunidades del mercado. Y con ello mencionaríamos a Yasser Asprilla, jugador colombiano de ahora mismo, en 20 años. Efectivamente 20 años, nacido el 19 de noviembre de 2003. En general no solo vemos un jugador de interesante progresión, una que ha basado mucho tiempo en Europa, algo especialmente interesante ya que ha tenido alta relevancia en Watford en la última campaña, la Championship, la temporada 23-24, en el que poco a poco con algo más de fuerza a través de los minutos pudo llegar a especialmente a aportar con 6 goles y 7 asistencias, algo diríamos que demuestra por qué Girona apuesta por él, ya que estamos hablando de un jugador muy joven, con amplia experiencia en una liga de alto nivel, especialmente con muchos minutos y partidos por disputar. En general, diríamos que la progresión no solo demuestra que a través de Girona puede llegar a progresar, sino que también, como mencionábamos en general, bajo la perspectiva del equipo de Mitchell, en un equipo que tiene que jugar UEFA Champions League, lo cual requiere ahora mismo 6 partidos en fase de liga, más las competiciones, diríamos, nacionales y la competición nacional en general principal, como lo es la liga. Ello amerita muchos partidos y muchos minutos. Ahora diríamos que en general Girona, en base a los fichajes, claramente trata de seguir encontrando oportunidades de mercado, jugadores que puedan llegar
a revitalizarse o ser más redituables de cara a su aparición en este equipo. Ello para Yasser Asprilla, no solo significa la oportunidad de encontrar algo más de fuerza a través de su carrera, sino también algo más de protagonismo. Esperemos que sea así, ya que es un jugador muy interesante y su progresión poco a poco no solo puede llegar a significar que sea un jugador relevante en las zonas de las bandas, sino también jugando en la zona del centro del campo, casi posicionándose como un falso 9 o un, diríamos, mediocampista muy ofensivo. La verdad es que sus cualidades a la hora de la progresión y la ejecución de acciones para crear remates a portería es muy buena, ya sea generando asistencias, pases claves o regates o movimientos dinámicos para hacer diferencial en pequeños espacios. La verdad es que es un jugador muy interesante y que con estas cualidades para un estilo de juego como Girona verdaderamente parece que puede llegar a ser una relación muy fructífera. Ahora el tiempo lo dirá, pero en general un fichaje que puede llegar a ser verdaderamente la diferencia de cara a las aspiraciones del equipo de Mitchell, y que en general, especialmente con un entrenador de alto nivel y que verdaderamente promete seguir demostrando grandes cualidades en el equipo, tal vez sea la oportunidad para que este gran talento de también representante de la selección colombiana de fútbol pueda llegar a seguir contando con grandes momentos de cara a su progresión futbolística. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro jugador muy interesante, especialmente que forma parte de uno de los clubes que pueden llegar a tomar poco a poco más relevancia de cara a al avance de la temporada. En este caso hablamos de Atlético de Madrid y específicamente de Pablo Barrios. Un Pablo Barrios que en general ha contado, diríamos, con poco a poco estas similitudes que hemos visto en los últimos años en jugadores que en general cuentan con bastantes certezas de cualidades ofensivas, pero su talento y capacidad de polivalismo, como jugadores específicamente hablando del nombre Marcos Llorente, dan la idea de que esta polivalencia les puede llegar a posicionar como laterales o centrocampistas defensivos, además de extremos o casi falsos nueves. Algo muy interesante para Atlético de Madrid, ya que siempre ha logrado poder llegar a revalorizar el talento, especialmente el talento joven. Ahora para Pablo Barrios no solo significa la oportunidad de un centro del campo fuerte, sino también con la llegada de jugadores como Conor Gallagher, además de constante competición a través de la figura y el renombre de jugadores que son estandartes para la institución como Coque, no solo representa mayor rotación para el equipo, sino también un proceso que verdaderamente promete de cara a los objetivos, en el que claramente la apuesta a través de los fichajes fue proponer un Atlético de Madrid que verdaderamente no solo peleara por la tercera clasificación, sino que esta tercera clasificación verdaderamente significará algo más de cara a la lucha por la competición, especialmente en la lucha por obtener el trofeo de liga. Ahora diríamos que en perspectiva ello también representa gran participación en competiciones europeas, ya que Atlético de Madrid y su representación económica en base a la liga le representa grandeza en comparación a otros clubes, debido a ello a constantemente participar en la UEFA Champions League. Ahora con una temporada que, como mencionábamos, por parte de Girona, que le amerita una fase de liga con más de 6 partidos, probablemente en casos potenciales de más de, digamos, 11, 12, si pasa a la siguiente ronda, ya dependiendo de las posiciones, dependería de la cantidad de partidos, pero que en general demuestran que con un margen de más de 65 partidos por disputarse, ya sea Copa del Rey, la Liga, en el que no los mencionábamos por acreditar demasiado estas competiciones, sino para tal vez entender a perspectiva a largo plazo cómo se desenvuelve el planteamiento del inicio de una temporada, especialmente en margen liguero, para un equipo tan grande que aspira a tantas cosas. Con ello, la rotación es muy importante y la perspectiva de jugadores muy comprometidos con el proyecto que pueden llegar a formar parte de la titularidad desde el día 1, especialmente que pueden llegar a posicionarse en varios roles y especialmente pueden llegar a hacerlo muy bien como Pablo Barrios. Pueden llegar a significar no solo que Atlético de Madrid aspire a competiciones europeas como siempre hace, a máximas eliminatorias cercanas a cuartos, semifinales. En general, monetariamente ello es lo que busca constantemente el equipo. En margen deportivo, por supuesto, ganar
es lo más relevante para el Cholo Simeone y por supuesto para cualquier institución. Además de ello, como mencionábamos, lo más relevante es la perspectiva liguera. No solo da la idea de que la competitividad es importante y con ello también Pablo Barrios puede llegar a constantemente tener una vacante para pelear por la titularidad y ello hacer no solo un Atlético de Madrid altamente dinámico, que tal vez es en las últimas temporadas lo que poco a poco ha perdido el equipo, sino también que verdaderamente demuestre superioridad a través de sus rivales en lo que respecta a la primera división del fútbol español. Un jugador muy interesante y que sus capacidades verdaderamente pueden llegar a validar que Atlético de Madrid aspire a algo más de cara a esta temporada. Es con ello que pasaríamos a hablar de otro de los clubes más interesantes de esta campaña, especialmente para uno de los que puede llegar a constantemente no solo ser renombrado como un club que aspira a competiciones europeas, sino a la de más alto nivel, especialmente a acercarse para esta campaña a las primeras 4 posiciones de la liga. Diríamos que es el objetivo en general del submarino amarillo, comandado por Marcelino. Ahora, la perspectiva de no solo contar con jugadores y una ideología de juego que se claramente arraiga a su entrenador es muy interesante por parte de este Villarreal, especialmente para poder llegar a explotar las cualidades de jugadores jóvenes, pero también con amplia experiencia en la competición, como verdaderamente lo es Jeremy Pino. Un Jeremy Pino que a lo largo de esta campaña ha iniciado con muy buen pie, especialmente a la hora de la consecución de victorias del equipo. En general, su experiencia no solo valida porque Villarreal confía constantemente en él y que solo debutando en la campaña 2020-2021, de la campaña 2020-2021 con 17 años, no solo verdaderamente demostraba que podría llegar a ser una figura muy relevante para el equipo y la institución, sino también poco a poco lo ha desarrollado constantemente a través de su aportación ofensiva y sus cualidades también defensivas. Un jugador muy interesante y que por ahora su progresión esperemos que signifique que podamos llegar a volverle a ver con un margen más cercano a los 3.500 minutos en temporada, algo que no ha logrado en las últimas campañas, y que en general demuestra no solo que su juventud, la capacidad de la experiencia y el hambre de seguir mejorando pueden llegar a ser muy útiles para este Villarreal que aspira a grandes cosas, sino también la oportunidad de que el equipo verdaderamente se encuentre muy fluido, algo que verdaderamente necesita en base al estilo de juego, ya que no veremos un Villarreal constantemente dominante de la posición, constantemente determinante en el área rival a la hora de generar pases, generar movimientos que constantemente ejecutan regates o capacidad de verdaderamente estar ahogando a su rival, sino certezas más claras a la hora de la ejecución de centros, certezas más claras a la hora de la verticalidad, la exposición del talento a través de movimientos de secuencia y que ellos verdaderamente demuestren que con 3 acciones para adelantarte puedas llegar a ejecutar un remate a portería, ya sea a través de un centro o una acción en la que jugadores como Jeremy Pino puedan llegar a comandar al equipo desde atrás o especialmente por la zona de las bandas para hacer la diferencia. Ahora también hablábamos de un jugador polivalente, especialmente a la hora de sus cualidades en la zona de la banda, en el que también está muy acostumbrado a intercalar posiciones, ya sea con mediocampistas ofensivos o extremos. Ello también muy útil ya a través de no solo su buen pie, sino también las características que le representa el poder llegar a tener cierta hambre de gol, pero también en general diríamos que es un jugador que entiende muy bien las cualidades de los partidos y ello hace que también no sea el jugador más explosivo del campo, sino trate de tener estos espacios en los que verdaderamente haga la diferencia, y ello para Villarreal verdaderamente puede llegar a ser muy interesante de cara a esta temporada. En sí, no solo hablamos de un Villarreal que aspira a grandes cosas, sino también de jugadores que en base a su progresión, ¿por qué no? Una gran capacidad de demostración de juego en base al equipo al que representa, le puede llegar a brindar algo más de sostenibilidad de cara, ¿por qué no?, a poder llegar a representar al más alto nivel a su selección nacional. Con ello, diríamos que también es una ambición muy interesante que hace constantemente a los futbolistas progresar, especialmente para clubes de alto nivel que representan no solo calidad, sino esta constante exigencia de seguir progresando, y algo especialmente muy interesante podemos llegar a ver a través de ello, de jugadores como Alejandro Balde de Fútbol Club Barcelona, en el que por ahora sus características a lo largo de la campaña, especialmente de la campaña en general como jugador de Fútbol Club Barcelona, no solo le ha representado un debut muy interesante desde el año 2021, en la campaña 2021-2022,
Estamos hablando de un jugador que actualmente tiene, perdón, lo tengo aquí en el guión y trato de adivinarlo, 20 años, en el que ahora mismo diríamos que no solo para la campaña que verdaderamente parece muy prometedora en este inicio para Fútbol Club Barcelona, tal vez lo más relevante es la continuidad para un jugador muy interesante, pero daba estas primeras dudas de si pasaría de nuevo esta temática tan peligrosa que se ha visto en los últimos años por parte de la institución blaugrana, de tener grandes referentes a través de su edad y su cualificación de lo que representa la Masía, pero el problema de que tal vez al exigirles algo más tengan que sufrir de cara a su juventud, especialmente en el margen de lesiones que puedan llegar a mermar sus mejores cualidades. Ahora, con un jugador que, como mencionábamos, solo tiene 20 años, diríamos que puede llegar a ser una temporada en la que verdaderamente tenga sostenibilidad de cara a los minutos jugados, ya que, por ejemplo, estábamos hablando de su juventud, ya que debutó con solo 17 años en Fútbol Club Barcelona. Ahora para la campaña siguiente, la 22-23, contó con un margen de 2.377 minutos más o menos, no, 3.471 minutos, lo cual demuestra que poco a poco también en margen a los problemas financieros, la estructura a través de temporadas difíciles, por ejemplo a través de la pandemia, daban la oportunidad de que el equipo, a pesar de estos ambientes tan problemáticos, siga encontrando esperanza a través de las mejores cualidades que representan a su institución. Por ello diríamos que Alejandro Balde ahora con esta nueva era en Hansi Flick y diríamos la toma de decisión a través del diríamos el gran rendimiento que ha tenido el entrenador alemán de cara al equipo, promete que no solo puede llegar a ser una temporada interesante para el jugador en base a su experiencia, sino también a los movimientos que verdaderamente puede llegar a aportar en el campo. No es que no lo haya hecho en campañas anteriores, especialmente para su entrenador anterior, Xavi, sino que el contexto y el estilo de juego tal vez puedan llegar a ser mucho más útiles en base a sus cualidades físicas, como el despliegue y la constante movilidad a través de la verticalidad, algo que es muy útil especialmente para juego de despliegue, algo que constantemente trata de hacer Hansi Flick a la hora de la movilidad del centro del campo, pero ratificada constantemente por las bandas, lo cual no solo significa correr hacia adelante, sino verdaderamente encontrar un espacio en el que hagas la diferencia a través de un carril, generando una descarga y una movilidad que haga que constantemente el juego no pare, algo muy difícil de hacer y que por ahora está siendo muy útil para el equipo blaugrana, en el que, como mencionábamos, haga que el juego no pare y aún así encuentre muchos recorridos a la hora de buscar un remate a portería, algo que especialmente hace que el defender a este equipo sea muy difícil y también exponga grandes cualidades para este jugador, que en margen de asistencias y la ejecución de las mismas o los intentos de la ejecución de las mismas podría llegar a encontrar una verdadera temporada en la que haga la diferencia en ello, ya que este club, aunque cuenta con un gran referente en conversión de goles como Robert Lewandowski, no le haría falta tal vez que algunos jugadores pudieran llegar a encontrarle de otras maneras, ya sea en centros o pases que a la apertura que rompan las espaldas del rival. Por ello diríamos que sería una temporada muy interesante para este jugador, especialmente de cara si puede llegar a lograr algo más de continuidad. Es con ello que culminaríamos este análisis. La verdad es que son jugadores muy interesantes en base a su edad. Diríamos que se encuentran en el momento adecuado para ser relevantes para sus clubes, pero también poder llegar a fomentar una base fuerte y sostenible a largo plazo, para también tener una carrera muy prometedora y también con una muy buena progresión. Es con ello que culminaríamos preguntándoles cuál de estos 5 jugadores creen que se encuentra mejor preparado para tomar las riendas de su equipo y aportar grandes cualidades. Además de ello, también nos gustaría preguntarles tal vez qué nombre nos faltó en esta lista de 5 jugadores. Tal vez un sexto podría llegar a ser cierto jugador blaugrana que ha tenido también un gran impacto, o ciertos jugadores de poco a poco grandes equipos que pueden llegar a ser la revelación de la temporada, con un entrenador prometedor con amplia experiencia en la liga. Por ahora lo dejaríamos en misterio, en el que, como siempre, su opinión es muy relevante para nosotros y por ello nos encantaría leerla a través de los comentarios. Además de ello, por supuesto, esperando que nos puedan ayudar a través de un me gusta o compartir análisis como estos, es que nos despedimos. Por supuesto, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día. Me despido, pero esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.